Imagina montar el caballo más hermoso y mágico que jamás existió. Un caballo con alas que puede volar más alto que las nubes, más rápido que el viento. Ahora, imagina usar ese poder para derrotar al monstruo más aterrador jamás creado. Una bestia con cabeza de león que respira fuego, cuerpo de cabra y cola de serpiente venenosa. Hoy conocerás a Belerofonte, el héroe que domó a Pegaso, mató a la quimera y luego cometió el error más grande que un mortal puede cometer. Intentó volar al Olimpo y convertirse en un dios. Esta es la historia del héroe que literalmente voló demasiado alto. Belerofonte nació como príncipe de Corinto, hijo del rey Glauco. Era joven, apuesto, atlético, el tipo de héroe que las leyendas aman. Pero su historia comienza no con gloria, sino con tragedia. Durante unos juegos atléticos, Belerofonte accidentalmente mató a un hombre. Las versiones difieren sobre quién era la víctima. Algunos dicen que era su propio hermano. Otros dicen que era un tirano local llamado Belero, cuyo nombre, Belerofonte, llevaría como recordatorio de su crimen. Pero todos están de acuerdo en una cosa: Belerofonte cometió homicidio, incluso si fue accidental. En la antigua Grecia, matar a alguien, incluso por accidente, te convertía en manchado. Estabas contaminado espiritualmente. Necesitabas purificación o las furias te perseguirían. Belerofonte huyó de Corinto, buscando a alguien que pudiera purificarlo de su crimen. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Belerofonte viajó a Tirinto, donde gobernaba el rey Preto. Preto era un rey justo y poderoso, y accedió a purificar a Belerofonte del homicidio. Le dio hospitalidad, dejándolo quedarse en su palacio mientras se limpiaba espiritualmente de su crimen. Pero había un problema. La esposa del rey Preto, Estenebea, también llamada Antea en algunas versiones, vio al joven y apuesto Belerofonte y se enamoró instantáneamente de él. Era una atracción obsesiva, peligrosa. Estenebea se acercó a Belerofonte en secreto. «Huye conmigo», le dijo. «Dejemos a mi esposo. Podemos estar juntos». Era una proposición escandalosa. Belerofonte, horrorizado y honrando las leyes de hospitalidad, la rechazó rotundamente. «Eres la esposa de mi anfitrión. Eso sería una traición imperdonable». Estenebea, humillada y furiosa por el rechazo, hizo lo que muchas mujeres despechadas en la mitología griega hacen: mintió. Fue a su esposo llorando y le dijo que Belerofonte había intentado seducirla, que había tratado de forzarla, que la había deshonrado. Preto estaba furioso. Quería matar a Belerofonte inmediatamente, pero había un problema. Las leyes de hospitalidad eran sagradas en la antigua Grecia. Matar a un huésped en tu propia casa traería la ira de Zeus. Así que Preto ideó un plan más astuto. Le dio a Belerofonte una carta sellada y le dijo: «Lleva esta carta a mi suegro, el rey Yóbates de Licia. Es un mensaje importante». Belerofonte, sin saber nada, aceptó. No sabía que la carta era su sentencia de muerte. El mensaje decía: «El portador de esta carta ha deshonrado a mi esposa. Por favor, mátalo por mí». Belerofonte viajó a Licia y entregó la carta al rey Yóbates. El rey la leyó y se quedó helado. No podía simplemente asesinar a un huésped, pero Preto era su yerno, su aliado. Yóbates necesitaba una solución. Entonces Yóbates tuvo una idea brillante. ¿Por qué no envío a Belerofonte a hacer algo que obviamente lo matará? Así muere, pero técnicamente no lo asesiné yo. Y Yóbates sabía exactamente qué tarea darle. «Belerofonte», dijo el rey con una sonrisa falsa, «tengo un problema.
Hay un monstruo llamado la Quimera que está devastando mi reino. ¿Podrías matarla por mí? Era una sentencia de muerte disfrazada de favor. La Quimera era uno de los monstruos más terribles jamás creados. Tenía la cabeza de un león que respiraba fuego, el cuerpo de una cabra con otra cabeza de cabra saliendo de su espalda y una cola que era una serpiente venenosa viva con su propia cabeza. La Quimera había matado a docenas de los mejores guerreros de Licia. Era invencible en tierra. Si te acercabas, te quemaba viva con su aliento de fuego. Si atacabas desde lejos, simplemente te perseguía hasta alcanzarte. Nadie había sobrevivido a un encuentro con ella. Yobates esperaba que Belerofonte fuera la próxima víctima. Belerofonte sabía que estaba condenado. No había forma de derrotar a la Quimera luchando normalmente. Así que hizo lo que los héroes desesperados hacen. Fue a un templo de Atenea y oró por ayuda divina. Pasó la noche allí, durmiendo en el altar. Y Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, respondió. Se le apareció en sueños y le dijo: Belerofonte, no puedes derrotar a la Quimera desde el suelo. Necesitas atacar desde arriba. Necesitas a Pegaso. ¿Pegaso?, preguntó Belerofonte en su sueño. ¿El caballo alado que nació de la sangre de Medusa cuando Perseo la decapitó? Es salvaje. Nadie ha podido domarlo. Tú podrás, dijo Atenea. Ve a la fuente de Pirene al amanecer. Lleva esto. Y le entregó una brida dorada mágica. Cuando Belerofonte despertó, allí, en sus manos, estaba la brida dorada. No había sido un sueño. Atenea realmente le había dado un regalo divino. Al amanecer, Belerofonte fue a la fuente de Pirene, un manantial sagrado en Corinto. Y allí, bebiendo del agua cristalina, estaba Pegaso, el caballo más hermoso jamás visto, blanco como la nieve recién caída, con alas enormes como las de un cisne, músculos perfectos, ojos inteligentes. Pegaso era completamente salvaje. Había nacido de la sangre de Medusa, un ser de magia pura. Ningún mortal lo había tocado. Cuando vio a Belerofonte acercarse, Pegaso se levantó, listo para volar lejos. Pero entonces Belerofonte sacó la brida dorada de Atenea, y algo mágico sucedió. Pegaso, viendo la brida divina, se calmó. Permitió que Belerofonte se acercara, permitió que pusiera la brida en su cabeza, y por primera vez en la historia, un mortal montó a Pegaso. Imagina ese momento, Belerofonte montado en el caballo más rápido y hermoso del mundo, un caballo que podía volar. Pegaso extendió sus alas masivas y se elevó en el aire, más alto que los árboles, más alto que las montañas, hasta las nubes. Belerofonte estaba volando, un mortal volando como los dioses. Belerofonte, montado en Pegaso, voló hacia donde la Quimera estaba causando estragos. El monstruo estaba quemando campos, devorando ganado, matando a cualquiera que se acercara. Cuando vio a Belerofonte en el cielo, rugió desafiante. La Quimera lanzó llamas hacia el cielo, tratando de quemar a Belerofonte y Pegaso del aire. Pero Pegaso era demasiado rápido, demasiado ágil. Esquivaba cada llamarada, volando en círculos alrededor del monstruo. Belerofonte disparó flechas hacia la Quimera, pero las flechas rebotaban en sus escamas duras. Arrojó su lanza, pero la Quimera la esquivó. El monstruo era demasiado resistente para ser matado con armas normales. Entonces Belerofonte recordó algo. Había escuchado que la Quimera tenía un punto débil. Su garganta, por donde respiraba fuego, estaba abierta y vulnerable por dentro. Necesitaba un plan brillante. Belerofonte tomó su lanza y ató un bloque de plomo en la punta. Luego,
montado en Pegaso, voló directamente hacia la boca abierta de la quimera mientras el monstruo intentaba quemarlo con fuego. En el último segundo, Belerofonte arrojó la lanza con el plomo directamente dentro de la boca abierta de la quimera. La lanza se clavó en la garganta del monstruo. El plomo, calentado por el fuego interno de la quimera, comenzó a derretirse. El plomo fundido corrió por la garganta de la quimera, quemándola desde adentro. El monstruo se retorció, gritó y finalmente cayó. La quimera, el terror de Licia, estaba muerta. Belerofonte había logrado lo imposible usando inteligencia, no solo fuerza. Belerofonte regresó triunfante. Iobates estaba atónito. El rey había esperado que Belerofonte muriera. Pero ahora, el héroe estaba de pie frente a él, montado en Pegaso, habiendo matado a un monstruo que había aterrorizado el reino durante años. Iobates todavía tenía la carta de Preto. Todavía necesitaba matar a Belerofonte, así que le dio otra tarea imposible. Ahora derrota a los Sólimos, una tribu de guerreros feroces que están atacando nuestras fronteras. Belerofonte, montado en Pegaso, derrotó a todo el ejército de Sólimos desde el aire. Iobates intentó de nuevo. Derrota a las amazonas que están invadiendo desde el norte. Belerofonte voló a la batalla y las derrotó también. Era invencible mientras tuviera a Pegaso. Podía atacar desde el cielo, donde ningún guerrero terrestre podía alcanzarlo. Finalmente, Iobates se rindió. Llamó a Belerofonte y le dijo: «Obviamente los dioses te favorecen. No puedo matarte sin ofender a los dioses. Dime la verdad. ¿Qué hiciste realmente con la esposa de Preto?» Belerofonte le contó toda la historia, cómo había rechazado a Estenebea, cómo ella había mentido por despecho. Iobates, un hombre sabio, reconoció la verdad cuando la escuchó. Se disculpó con Belerofonte. Más que eso, le ofreció la mitad de su reino y la mano de su hija en matrimonio. Belerofonte aceptó. Se casó con la princesa Filonoé y se estableció en Licia. Tuvo hijos, gobernó sabiamente. Era adorado como un héroe. Tenía todo lo que un mortal podría desear. Pero Belerofonte cometió el error que destruye a muchos héroes. Comenzó a creer que era más que un mortal. Los años de éxito cambiaron a Belerofonte. Había domado a Pegaso, había matado a la quimera, había derrotado ejércitos enteros, volaba por los cielos como los dioses. Lentamente, el orgullo se apoderó de él. Belerofonte comenzó a pensar: ¿por qué debería quedarme en la tierra con los mortales? Yo vuelo. Yo he hecho lo que ningún otro mortal ha hecho. Quizás merezco estar con los dioses. Quizás debería vivir en el monte Olimpo. Era el pensamiento más peligroso que un mortal podía tener. Los dioses castigaban la arrogancia mortal más que cualquier otro crimen. Se llamaba ibris, orgullo excesivo, creer que eres igual a los dioses. Un día, Belerofonte montó a Pegaso y decidió: volaré al monte Olimpo. Los dioses me aceptarán como uno de ellos. Y comenzó a volar hacia arriba, más alto que nunca, hacia la morada de los dioses. Zeus, observando desde el Olimpo, vio a Belerofonte acercándose. Vio la arrogancia en los ojos del mortal, y Zeus se enfureció. ¿Este mortal se atreve a volar a mi hogar? ¿Cree que puede convertirse en Dios simplemente porque monta un caballo mágico? Zeus envió un tábano, un insecto pequeño pero agresivo, para picar a Pegaso. El tábano encontró a Pegaso en pleno vuelo y lo picó dolorosamente. Pegaso, asustado y con dolor, se encabritó violentamente en el aire. Belerofonte, sin prepararse para eso, perdió el equilibrio. Cayó. Desde una altura increíble, cayó de vuelta a la tierra. Pegaso, libre del jinete arrogante, voló de regreso al Olimpo, donde se convirtió en el portador de los rayos de Zeus.
Pero Belerofonte cayó y cayó. Por algún milagro, Belerofonte no murió en la caída, pero habría sido más misericordioso si lo hubiera hecho. Aterrizó en un campo de espinos en un lugar llamado el Campo Aleio, el campo del vagabundo. La caída lo dejó lisiado, sus piernas estaban destrozadas, su rostro estaba desfigurado. Pero peor que las heridas físicas era la maldición de Zeus. Belerofonte perdió el favor de los dioses y de los hombres. Nadie lo ayudaba, nadie lo reconocía. El gran héroe que había matado a la quimera, que había volado en Pegaso, terminó sus días como un mendigo cojo, vagando solo por campos desolados, rechazado por los dioses y olvidado por los hombres. Murió solo, miserable, sin nombre. La historia de Belerofonte es una de las más trágicas de la mitología griega, porque muestra cómo el éxito puede destruirte. Belerofonte lo hizo todo bien. Usó inteligencia para derrotar a la quimera. Mostró valentía en todas sus tareas. Obtuvo honor, riqueza, poder, amor. Pero su éxito lo hizo olvidar su lugar. Los griegos creían firmemente en conocer tu lugar. Los mortales son mortales. Los dioses son dioses. Nunca puedes cruzar esa línea. Belerofonte intentó cruzarla y los dioses lo aplastaron por su arrogancia. La lección de Belerofonte es sobre humildad. No importa cuán alto vueles, cuánto éxito tengas, cuán poderoso te vuelvas, eres humano. El momento en que olvidas eso, el momento en que crees que las reglas no se aplican a ti, es cuando caes. Y la caída es siempre más dura que el ascenso fue alto. Belerofonte literalmente voló demasiado alto, pero todos tenemos nuestro Pegaso, nuestro éxito que nos puede llevar a creer que somos más de lo que somos. La clave es disfrutar el vuelo, pero siempre recordar que eventualmente tendrás que volver a tierra. Si te gustó esta historia de ascenso y caídas épicas, dale like y suscríbete. Comenta, ¿crees que Belerofonte merecía su castigo? ¿O Zeus fue demasiado cruel? ¿Tú habrías intentado volar al Olimpo? En el próximo video, exploraremos a otro personaje de la mitología griega. Nos vemos pronto, mortal.